Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Mi nombre es Víctor González, soy docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Escuela Superior de Zimapán. Hoy vamos a abordar el tema de principios básicos de economía. La economía, desde la antigüedad, por los griegos, fue definida como la administración de la casa. Posteriormente, en tiempos más recientes, se decidió que la economía no solo debería tratar sobre las decisiones que sirven para incrementar la riqueza de las familias, también debe servir para incrementar la riqueza de las naciones. Por lo tanto, hubo quien la llamó economía política. En tiempos recientes definimos la economía como la ciencia que estudia las decisiones de los agentes económicos. Agentes económicos tales como son los consumidores, como son los productores y como son los estados. En este sentido decimos que todos los días los productores están tomando decisiones porque deben decidir qué bienes van a ofrecer al mercado, a quién van dirigidos estos bienes y servicios, qué tecnologías van a utilizar para la producción, dónde van a adquirir las materias primas. Entonces, la economía es la ciencia de las decisiones porque todos los días tenemos que elegir qué actividades vamos a desempeñar, qué recursos vamos a utilizar. De igual forma, como consumidores, tenemos que elegir qué bienes y servicios vamos nosotros a adquirir. Cuando nosotros vamos a una tienda, tenemos cierta cantidad de recursos que vamos a utilizar para adquirir bienes y servicios que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. Pero estos recursos con los que contamos son limitados, por lo que tenemos que elegir de toda la gama de bienes y servicios que existen, solo aquellos que son más necesarios para nosotros o que nos brindan una mayor necesidad. De igual forma, la economía nos ayuda para decidir cómo vamos a realizar nuestros intercambios. Son decisiones que nosotros tomamos para decidir qué bienes vamos a adquirir, qué bienes vamos a vender, cuántas horas estamos decididos a trabajar, cuántas horas estamos decididos a dedicarle a estudiar para obtener una mayor cantidad de satisfactores. ¿Por qué en economía tenemos que tomar decisiones? Uno de los problemas más importantes que debe resolver la ciencia económica es la escasez. Definimos escasez porque hay una cierta cantidad de necesidades que nosotros no podemos satisfacer con los recursos con los que contamos. Entonces, como tenemos recursos limitados para satisfacer esas necesidades, nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir. Si producimos un bien como sociedad, pues probablemente no contamos con los recursos suficientes para producir otro bien. Entonces tenemos que elegir cuál bien no es de mayor utilidad socialmente. En términos individuales, como consumidores, al momento que adquirimos un bien, tenemos que decidir cuál es aquel bien que nos brinda una mayor satisfacción. Tanto productores, consumidores, como estados, operamos bajo el supuesto de que somos agentes económicos racionales. Y esto quiere decir que nosotros lo que buscamos es maximizar el beneficio que nos puede brindar la utilización de los recursos limitados con los que nosotros contamos. En este sentido, entonces, la economía estudia, en primer lugar, la distribución de los recursos. Tanto los estados como productores y nosotros como consumidores contamos con cierta cantidad de recursos y nosotros tenemos que decidir en qué los vamos a utilizar. Por ejemplo, un padre de familia pues recibe un ingreso por una actividad económica que desempeña. Entonces él va a decidir en qué va a destinar sus recursos. Tal vez los va a utilizar para comprar bienes de consumo, para pagar la escuela de sus hijos, o tal vez los va a utilizar para realizar alguna actividad lúdica. Pero en base a qué decide cómo destinar sus recursos, al beneficio que le otorga la adquisición de un bien y servicio. Continuando en el supuesto de que somos agentes racionales y que por lo tanto siempre vamos a elegir adquirir aquellos bienes y servicios que nos brindan a nosotros una mayor satisfacción. ¿Qué buscamos nosotros entonces al momento de utilizar nuestros recursos? Satisfacer nuestras necesidades. Una necesidad es un estado psicológico de insatisfacción
el cual nosotros tenemos que llenar mediante la utilización de nuestros recursos. Sin embargo, para la economía, las necesidades se convierten en un problema vital porque las necesidades son siempre crecientes. Como sociedad, en la medida en que nosotros logramos satisfacer una necesidad, surge una necesidad nueva. Por ejemplo, cuando nosotros logramos satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación, de vestido, surgen nuevas necesidades de educación, de llevar una vida mejor, necesidades intelectuales, necesidades de diversión. Por lo tanto, sentimos que nuestros recursos son limitados para satisfacer todas estas necesidades. ¿Por qué? Porque siempre se van generando nuevas necesidades. En este sentido, la economía entonces es la ciencia que nos ayuda a tomar las decisiones más adecuadas para lograr maximizar nuestros beneficios y satisfacer de mejor manera nuestras necesidades. A su vez, para tomar estas decisiones, la economía se divide en dos áreas de estudio principalmente, que es la microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía estudia las decisiones que toman los estados para poder maximizar la riqueza de los países. En este caso, la macroeconomía estudia la producción nacional, estudia el ingreso nacional, estudia el consumo nacional. La macroeconomía estudia los grandes agregados y desde esta perspectiva los estados deben de tomar decisiones para que el crecimiento económico sea sostenido y sea a largo plazo. Un estado que genera mayor riqueza genera mayor bienestar para sus habitantes y con eso se van resolviendo problemas entonces de desempleo, de pobreza. Pero esto solamente se puede lograr con las decisiones correctas y adecuadas que se toman a través de la macroeconomía. Entonces la macroeconomía nos ayuda a elegir en términos de estado y en términos mundiales cuáles son los recursos que debemos utilizar y a dónde los debemos de destinar para resolver los problemas económicos del mundo. Por otra parte, la microeconomía estudia las decisiones individuales que toman tanto consumidores como productores. Los consumidores, con los recursos con los que cuentan, pues deben de tratar de maximizar su beneficio, como se había explicado anteriormente. En este sentido, también nos ayuda a nosotros individualmente para decidir qué actividades son más convenientes para realizar. Podemos decidir si nos conviene más estudiar o trabajar, o cuántas horas podemos dedicar a estudiar y a trabajar, dependiendo del beneficio que nos brinde cada una de estas actividades. Pero en este caso, la microeconomía está estudiando las decisiones individuales que toman los consumidores. De igual manera, los productores los estudia la microeconomía de forma individual. Deben de decidir qué bienes van a producir y a quiénes van dirigidos, la cantidad de producción que van a generar y en qué momento. También los productores deben de decidir si se deben ubicar cerca del mercado o se deben establecer cerca del abastecimiento de materias primas. Entonces, en esta parte podemos decir que la microeconomía estudia las decisiones y las elecciones de forma individual y la macroeconomía estudia las decisiones y elecciones de forma sumada de productores y consumidores. Y todas estas elecciones y decisiones que nosotros tomamos cotidianamente se relacionan en lo que es el mercado. Es en el mercado donde cada decisión económica que nosotros tomamos se relaciona con las decisiones que otras personas y otros individuos toman, dando pie entonces a lo que es el mercado. En el mercado entonces se presenta lo que es la oferta, se presenta lo que es la demanda. La oferta pues es la cantidad de bienes y servicios que se ha producido por decisiones que han tomado los productores. Y por otra parte, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores pueden destinar y retirar del mercado, también como decisiones que consumidores están tomando. Ahora bien, los mercados se estructuran de diferente forma. Podemos decir que las estructuras de mercado se clasifican en 4. El monopolio, competencia monopolística, oligopolio y competencia perfecta.
y cada consumidor y cada productor va a elegir y va a tomar sus decisiones dependiendo de la estructura del mercado donde desarrolle sus actividades económicas. Por lo tanto, podemos decir entonces que la economía es la ciencia de las elecciones porque cada actividad que nosotros desempeñamos se relaciona con otras actividades y decisiones económicas que toman otros agentes económicos y todo esto se relaciona en el mercado. Entonces, cuando decidimos venir a trabajar, cuando decidimos venir a estudiar, las horas que dedicamos al estudio, al trabajo, al deporte, también son decisiones económicas. Este es el tema que abordamos el día de hoy, la definición de economía. Muchas gracias por su atención.